analizando eso a profundidad, cómo circula el dinero en la economía, cómo se resuelven, cómo se celebran estas subastas que pasan absolutamente todos los días. Todos los días el sistema financiero tiene problemas de liquidez transitorio. Entonces parte de lo que nos corresponde entender, analizar, y que como que lo vemos en el día a día, pero como que no atamos cabos, oiga, y eso, ¿cómo se ha resuelto ese problema de liquidez en el mercado? Lo mismo en materia de política cambiaria. También hay otras mesas, ya no de dinero, sino de divisas, en donde hay otro tipo de trader que también puja por conseguir recursos, dólares en este caso, para su entidad financiera, o vender dólares de su entidad financiera, porque todas las entidades financieras tienen posiciones en dólares. Entonces más adelante entenderemos de dónde provienen esos dólares, cómo llegan, cómo salen. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con el mercado de liquidez de moneda extranjera? ¿Qué pasa en un mercado spot, día a día? ¿Qué pasa en un mercado next day? ¿Qué pasa en los mercados de derivados? Que es parte de la política cambiaria. ¿Cómo se colocan las reservas internacionales? Herramienta vital de los bancos centrales. ¿Qué hace nuevamente ese trader? ¿Cómo coloca, con qué criterios coloca eso en títulos del tesoro de los mercados a nivel global? Todo eso es fundamental entenderlo y todo eso, como les menciono, va encadenado, que es parte de la esencia de esta materia que es política macro. Reitero, es el polo a tierra de todo lo que ustedes han venido analizando teóricamente en las distintas materias para que ustedes entiendan, ok, ahora entiendo por qué se toman las decisiones que se toman en materia monetaria, cambiaria y fiscal, y van a estar ustedes en capacidad de analizar, de diagnosticar y de hacer pronósticos de lo que va probablemente a hacer el Banco Central, a que la tasa de inflación observada se desancló. Entonces ya eso les da a ustedes una señal de mercado de qué va a hacer el Banco Central con su tasa de intervención. ¿De acuerdo? Entonces todo eso son señales que vamos a estar analizando a lo largo del semestre porque ustedes deberán estar en capacidad no solamente de analizar, más allá, diagnosticar, más allá, pronosticar. Para eso los contratan a ustedes, para que ayuden a identificar esas posibles señales de mercado a través del entendimiento de todas las lecturas de indicadores macroeconómicos que me arroja el mercado monetario, que me arroja el mercado cambiario y que las finanzas públicas, por desde el punto de vista de Estado, también me arroja elementos importantes. Entonces, todo eso nos dará todos los elementos para que ustedes estén en capacidad de hacer diagnóstico causa-efecto. Las cosas pasan por algo, entonces hay que acostumbrarnos a determinar qué es lo que está causando, qué es lo que está originando esa situación. Que la tasa de inflación sube, hay que buscar el origen de eso, porque el origen es lo que nos dará la claridad sobre el tipo de medidas que hay que tomar por parte del Banco Central. Entonces todo nuestro análisis será en causa-efecto. Que la tasa de cambio subió, ¿por qué? Es el resultado de algo. Que el PIB creció, sí, pero es el resultado de algo. ¿De qué? ¿Qué es lo que lo está estimulando? ¿Qué tipo de sector? ¿Qué está pasando con los precios internacionales de los commodities? ¿Qué está pasando con los precios del crudo, de los cuales somos altamente sensibles en la economía colombiana, como analizaremos en el tema de balance de pagos? Todo eso a través de análisis de situaciones de coyuntura real. Esto no es, reitero, teoría, esto es realidad. Entonces estaremos haciendo análisis, en algunos casos, análisis hipotéticos de qué harían ustedes en ciertas situaciones con los indicadores del PIB, de la inflación observada, inflación objetiva, etcétera, de los indicadores de profundización y ustedes a ver qué les dice esos indicadores, qué medidas tomarían ustedes en el mercado a nivel de tasas, a nivel de encajes, a nivel de operaciones de mercado abierto, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y por supuesto yo les estaré dando a ustedes toda la y retroalimentación para mirar qué tan lejos o qué tan cercanos estuvieron de las medidas que se debieron haber adoptado en las situaciones hipotéticas. Y por supuesto, más allá, estaremos analizando situaciones reales en donde ustedes tendrán que analizar ese tipo de situaciones y al final estaremos haciendo todo el proceso de contraste para mirar qué medidas tomó el Banco Central, por qué las tomó y mirar ustedes qué tan alineados estuvieron o qué tan lejanos. Y por supuesto analizar eso que analizaron y que estuvo lejano, pues cuál fue la razón de ser de lo que ustedes analizaron acá. ¿De acuerdo? Y algo esencial, pues el tema de pronóstico. Como economistas no solamente nos corresponde analizar, diagnosticar, sino más allá, estar en capacidad de pronosticar, porque eso es lo que ayuda a soportar justamente la toma de decisiones a nivel de empresas del sector público, del sector privado, de entidades económicas y demás. Al final, lo que se espera pues es contar con bases sólidas de entendimiento para el resto de las materias, para que ustedes hagan esa polo a tierra para integrar todo eso que han venido analizando y por supuesto tener un insumo muy importante de entendimiento para el resto de materias y sobre todo que ustedes adquieran ese hábito de estar leyendo día tras día esos indicadores macroeconómicos, lo que está pasando en materia de políticas
en materia de decisiones de medidas por parte del Banco Central, en materia de decisiones tomadas por el gobierno nacional, etcétera, etcétera. Todo esto, por supuesto, en el marco de coyuntura tanto económica nacional e internacional. Ese es el objetivo general de nuestra materia. Reitero, hacer ese polo a tierra. Entonces van a estar aquí para estar analizando situaciones de coyuntura, de política económica real. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta acá? ¿Es claro para todos hasta el momento? Bien, muy bien. Entonces, la metodología que llevaremos a cabo, esta parte es muy importante también porque si bien es cierto, a lo largo de las diferentes sesiones se pueda estar haciendo las presentaciones de carácter magistral, pues no olviden que ustedes podrán ir haciendo las preguntas pertinentes, seguir aclarando las cosas. En la medida en que vayamos avanzando y no se entienden ciertos términos por su origen técnico, que si estamos hablando de una tasa lombarda, pues significa que si estamos hablando de una tasa mínima de expansión o una tasa mínima. Por favor, les pido que apaguen sus micrófonos para que no se generen interferencias. Entonces, si bien es cierto, entonces yo voy haciendo la explicación y ustedes tienen y van a contar con todas las presentaciones ya en el aula virtual, sesión a sesión, con las temáticas que vamos a abordar porque ya está organizado de esa manera. Pues no olviden que el espacio es para que ustedes también pregunten. Si hay algunas cosas técnicas que hay que aclarar, pues se van aclarando. Y como les mencionaba desde el comienzo, nuestra materia va completamente concatenada. Entonces es muy importante, vital, realmente pues que cada cosa vaya quedando suficientemente claro, porque eso les va a facilitar que puedan fluir más fácil cuando tengamos ya un mapa financiero de indicadores macroeconómicos que vamos a lograr entender de manera más fácil porque los hemos ido entendiendo en la medida en que los vamos a ir analizando. Entonces es muy importante que vayan haciendo las preguntas que se consideren pertinentes. Ahora, en los espacios asincrónicos de la aula también ustedes pueden lanzar preguntas, inquietudes después de la clase que se pueden formular. Entonces también aprovechen, sáquenle jugo a esa aula virtual, realmente es muy útil para los fines que nos proponemos. También vamos a contar con reuniones express. Estas reuniones express son reuniones en tiempo real en donde yo me estaré reuniendo, pero ya a nivel de grupos. Muchos de los trabajos que vamos a desarrollar, vamos a tener talleres de investigación y talleres operativos. ¿De acuerdo? Los talleres de investigación significa que al final de una sesión en particular, no necesariamente en todas, les formulo unas preguntas. ¿De acuerdo? Y en ese taller de investigación, ustedes en un documento, en un reporte ejecutivo de máximo 3 páginas de contenido, en esas 3 hojas ustedes hacen la investigación y las respuestas a las preguntas que yo les voy a formular para ese trabajo en particular. Ese taller de investigación lo tienen que enviar unos minutos antes de la sesión que esté definida para la entrega. No tienen que mandarla 2, 3 días antes, no, con que lo manden unos minutos antes está bien. ¿De acuerdo? Esos son talleres de investigación. Una vez que ustedes lo entreguen de manera aleatoria, pues yo le pido a 2 o 3 grupos aleatoriamente que hagan sus respectivas sustentaciones. ¿De acuerdo? Son sustentaciones que tienen que ser muy rápidas, sucintas, porque no deben abarcar pues todo el tiempo de la sesión. ¿De acuerdo? En este semestre en particular tengo un grupo gigantesco, realmente hacía muchos años que no tenía un grupo tan grande. En este tengo acá una lectura de 40, sin embargo, en la lista que me enviaron tengo 43 estudiantes, entonces es un grupo sumamente grande. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante que al cabo de esta sesión se organicen en equipos de trabajo de 5 personas. Estrictamente grupos de 5 personas. Yo no necesito que haya grupos de 2, de 3. Necesito que haya grupos de 5 porque eso es muy importante a la hora de calificar. O si no puede ser sumamente engorroso hacer el proceso de calificación porque sean excesivos grupos de trabajo. Entonces, ¿por qué grupos de trabajo? En los talleres de investigación es importante que haya ese grupo, esa discusión, ¿de acuerdo? Esa profundización y los trabajos requieren realmente investigación. Entonces, el que una sola persona o 2 o 3 participen, pues significa que se va a recargar el trabajo porque son temas que hay que investigar a profundidad. Entonces es diferente cuando trabajan 5 personas porque ahí se nutren permanentemente para un objetivo común.
¿De acuerdo? Entonces es bien importante que tengan presente que las sustentaciones como tal son aleatorias, entonces yo puedo escoger de los grupos de trabajo, cojo 2 o 3 grupos y entre los grupos de trabajo escojo el expositor. Entonces prepárense, porque no es que, no es que yo me preparé en este pedacito, yo me preparé este otro pedacito. No, yo le pregunto a cualquiera del grupo de trabajo y esa persona asume la responsabilidad de la calificación global de ese taller de investigación. ¿De acuerdo? Entonces yo escojo el expositor. Con esto evito que ustedes se terminen recargando que eso en una materia como estas definitivamente no es lo más pertinente. Entonces es muy importante, reitero, que al cabo de esta sesión se agrupen grupos de 5 personas y me envíen justamente quiénes son las personas que van a estar trabajando a lo largo del semestre. ¿De acuerdo? Entonces esos talleres de investigación son temas en donde profundizamos temas complementarios que estamos explicando en el aula virtual, aquí en nuestras clases sincrónicas, ¿de acuerdo? Y se sustentan. Y por supuesto les daré la retroalimentación necesaria y se hacen en minutos específicos, en tiempos concretos, para que no se pierda tiempo vital de las sesiones como tal. Eso es un taller de investigación, ¿de acuerdo? Tenemos talleres operativos. Los talleres operativos son talleres que resolvemos con situaciones, por un lado pueden ser situaciones inicialmente hipotéticas de algo que está pasando en la economía colombiana, algo que está pasando en el mercado monetario o en el mercado cambiario o en el ámbito fiscal, y son temas que traemos para desarrollar. Entonces yo les entrego a ustedes a través del aula ese taller que tienen el tiempo para desarrollar lo que es estrictamente el tiempo de la sesión sincrónica. ¿De acuerdo? Tendrán estrictamente hora y 20 minutos para desarrollar desde las 7 de la mañana hasta las 8 y 20 de la mañana, y a las 8 y 20 de la mañana ustedes ya me han tenido que enviar ese taller y procedemos a socializar y a resolver. También de manera aleatoria escogeré algunos de los equipos de trabajo para que digan qué fue lo que vio en esa situación, cómo lo interpretó, cómo diagnosticó, qué medidas tomó, y sobre eso les estaré dando la retroalimentación como tal. Estos son talleres operativos. Y habrá taller operativo al cabo de cada uno del análisis de los mercados. Una vez que abordemos el mercado monetario y financiero, estaremos abordando taller operativo. Porque ese taller operativo es el que les va a dar a ustedes un entendimiento y un dominio muy importante. En las presentaciones que yo les voy a estar haciendo, ustedes van a entender el tema claramente, pero lo van a dominar, van a hacer el polo a tierra realmente a través del taller operativo. Entonces el taller operativo justamente es el polo a tierra porque vamos a estar analizando situaciones muy similares a situaciones vividas por la economía colombiana o situaciones vividas en el entorno internacional, y situaciones de caso aplicado muy de manera específica a situaciones reales de la economía colombiana como tal. Entonces tenemos talleres de investigación, profundiza, complementa temas que hemos ido abordando a lo largo de las sesiones. Talleres operativos una vez vayamos terminando cada uno de los mercados. Cuando tenemos el mercado monetario, taller operativo, 1 o 2. Cuando terminamos el mercado cambiario, taller operativo, que ya me involucrará indicadores monetarios macroeconómicos y también indicadores cambiarios y externos. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante que tengan presente eso. Y cuando tengamos el ámbito fiscal, lo propio, ya un taller que integrará elementos monetarios, cambiarios y fiscales. ¿De acuerdo? Entonces, estos talleres operativos son de enorme utilidad porque ahí ustedes van a ver, caramba, ahora estoy entendiendo por qué el Banco Central tomó este tipo de medidas. Estoy entendiendo qué me están diciendo esos indicadores, que una cosa es entenderlo contextualmente y otra dominarlo desde el punto de vista, oiga, ¿y eso qué me está diciendo? ¿Qué señal me está arrojando como tal? Entonces tendremos esos talleres de investigación y esos talleres operativos. ¿De acuerdo? También dentro de la metodología, pues es importante mencionar pues que la participación pues depende de ustedes. Ustedes, reitero, preguntarán en la medida en que así lo consideren pertinente, pregunten cuando sea necesario y pregunten, no importa lo que necesiten preguntar. ¿A qué me refiero? A que normalmente los estudiantes dejan de preguntar cosas porque piensan quizás esto que voy a preguntar es demasiado tonto, demasiado obvio, y realmente no hay nada tonto y nada obvio cuando se habla de política macroeconómica. Porque esas cosas que ustedes en principio no están entendiendo y que no preguntan porque les parece demasiado obvio, tonto para preguntar, si más adelante se van sumando otras cosas que no van entendiendo, caramba, van a tener serios inconvenientes después para hacer un análisis integral de todo ese mapa de indicadores macroeconómicos que vamos a analizar.
Entonces, por supuesto, vayan preguntando en la medida que sí lo requiere. Ojo, si ustedes necesitan ya a nivel de los equipos de trabajo que están organizados aclarar cosas de un taller de investigación que se va a desarrollar o de un taller que más adelante se va a desarrollar en la parte operativa, pues desarrollamos reuniones express de tal manera que nos ponemos de acuerdo para que en 15 20 minutos nos reunamos a través de la plataforma Zoom y yo les pueda dar a ustedes orientación. No les voy a dar respuestas, sino les voy a hacer preguntas para orientarlos, ¿de acuerdo? Para ubicarlos a ustedes. Ah, caramba, ya estoy entendiendo. Entonces, para que ustedes puedan fluir más rápido como tal. Ahora, importante que tengan presente que hay quizzes aleatorios. Entonces, a lo largo del semestre vamos a tener quizzes aleatorios que estarán asociados a las lecturas que están en el programa que ustedes ya tienen en el aula virtual. Entonces, esos temas, esas lecturas que aparecen allí, son temas que son susceptibles para incorporar en los quizzes aleatorios. Entonces, en el quiz aleatorio puede ir literalmente un control de lectura, son preguntas de selección múltiple. Y ojo, algo muy importante que tienen que tener presente desde hoy. Si no lo vienen haciendo, pues les corresponde tenerlo presente desde hoy. Y es que les voy a estar preguntando de noticias económicas de último momento. En qué cuánto está el Producto Interno Bruto, cómo está la tasa de inflación, cómo está la inflación núcleo, cómo está la inflación básica, en cuánto están las reservas internacionales, en cuánto está la deuda externa, en cuánto está el déficit fiscal. Voy a estar preguntándoles cosas, información económica que ustedes están leyendo todos los días. Que el Banco Central tomó medidas, qué medidas tomó, con qué criterio, qué criterios, qué aspectos tuvo en cuenta para tomar su decisión. Que la OCDE hizo un pronóstico sobre Colombia, que la CEPAL hizo pronóstico sobre Colombia, que el FMI. Toda esa información económica reciente se las voy a estar preguntando en esos quizzes aleatorios. Reitero, como les mencioné desde el comienzo, esto no debería ser nuevo para ustedes, porque como economistas ustedes están ávidos de empaparse, de nutrirse de toda esa información que día a día está afectando los mercados locales y a nivel internacional. Entonces les corresponde estar leyendo, si no lo están haciendo, reitero, si lo están haciendo maravilloso, pero si no desde hoy les corresponde estar leyendo todo lo que está pasando en el acontecer económico local e internacional, porque hace parte de las preguntas que les estaré formulando en los quizzes aleatorios. Los quizzes aleatorios son algo bien interesante en la plataforma, ahí vienen ya las bondades de la plataforma de aula virtual, porque esos quizzes que están formulados allí solamente pueden ustedes resolverlos en el momento en que el sistema se lo permite resolver. Entonces a las 7 en punto de la mañana esos quizzes se estarán desarrollando y tendrán una duración de 10 minutos. Ustedes entran al aula virtual, resuelven y el sistema en el mismo momento les va a arrojar al final la calificación. Entonces es una forma de que ustedes también reciban rápidamente y vayan teniendo claro las notas que van teniendo a lo largo de la materia. Cada nota es muy importante. ¿De acuerdo? Ahorita vamos a ver cómo están distribuidas esas calificaciones. Entonces esos son los talleres y quizzes aleatorios. Tendrán que hacer al finalizar, cuando hayamos visto el tema fiscal, que ya hemos abordado tanto de la política monetaria, cambiaria y fiscal, estarán ustedes presentando, haciendo un análisis de un caso de coyuntura económica hipotético sobre el cual operarán como equipos consultores y sobre lo cual ustedes harán una presentación sobre una temática en particular, una problemática que tiene algunos elementos monetarios, cambiarios, fiscales. Sobre eso ustedes tendrán que hacer una propuesta específica para resolver esa situación en particular. ¿De acuerdo? Operarán como equipos consultores y habrá una calificación sobre eso que estará sustentada en el documento como tal que ustedes entregan o presentan, que es el documento en PowerPoint, o adicionalmente, pues la sustentación como tal, que ustedes vengan realmente a estar analizando, a interpretar, no a leer cosas porque somos economistas, sino a estar interpretando esas cosas que están analizando o las medidas como tal que ustedes van a proponer. Eso se hará hacia el finalizar la materia. Bien, ¿preguntas hasta acá? Bien, entonces miremos, me voy a devolver para mirar un poco los criterios de evaluación. Los talleres y quizzes tienen un valor del 20%. No olviden que esos quizzes incluyen tanto temas de controles de lectura obligatorio, que ahorita vamos a ver en el programa, como preguntas sobre actualidad económica local e internacional. Vamos a tener 2 parciales, cada parcial vale el 25%. Las notas es algo muy importante. Los quizzes ustedes van a tener la nota inmediatamente, eso va a quedar reflejado inmediatamente en el sistema. Cuando tengamos talleres de investigación, yo como es un grupo tan grande, pues me comprometo con ustedes a no tomarme más de 2 semanas
para entregarles a ustedes las calificaciones tanto de los talleres de investigación como para los talleres operativos. ¿De acuerdo? Es un grupo demasiado grande, entonces, por supuesto, el trabajo es muy exigente para el profesor. Entonces, el compromiso es que para esos talleres de investigación operativos y los mismos parciales, les estaré entregando máximo 2 semanas después su calificación respectiva. Y por último tenemos el examen final, que vale el 30%. Entonces es muy importante que tengan presente entonces que es clave que vayan dejando todo absolutamente claro a lo largo del semestre, porque el examen final pues es un examen final que incluye pues temas de selección múltiple, y pues los temas de selección múltiple son muy exigentes porque exigen precisión, exigen que haya completa claridad. Si hay duda, entonces nada que hacer, pues porque ahí ustedes terminarán colocando cualquier respuesta. Y normalmente pues los talleres, exámenes de selección múltiple, pues caramba, incluyen una gran cantidad de respuestas que pueden parecer muy similares entre sí. Pero si ustedes dominan el tema, pues sin duda no van a tener problemas para responder. La clase arranca a las 7 en punto de la mañana. Yo soy muy puntual, no soy para tanto las presentaciones presenciales como para las virtuales. Arranco 7 en punto y termino a las 8:45 en punto. Los parciales incluyen, por supuesto, todo lo contenido hasta el momento antes del examen. Incluye pues las lecturas obligatorias, que son los controles de lectura. Los talleres y quizzes incluyen controles de lectura. Se realizan aleatoriamente y, reitero, pues incluyen preguntas de actualidad económica. No habrá controles de lectura de reposición, ténganlo muy presente. El examen final incluye el análisis de indicadores macroeconómicos. Ahí está la fecha en que se va a desarrollar el examen final, que ya ha sido analizado con otros exámenes de inglés o cosas que ustedes puedan llegar a tener para que no haya cruces. Y pues estas fechas que se están mostrando acá, una vez discutidas, pues no serán modificadas. Algo muy importante, y es que no aparece acá, es clave que usted tenga presente que hay un control que se hace sobre la asistencia a las clases. Es muy importante que lo tengan presente, porque pues esta es una clase que se lleva 2 veces a la semana. El sistema de la plataforma Zoom permite al final de cada sesión mostrarme, y a los profesores en general, pues quienes estuvieron presentes, quienes se salieron del sistema, etcétera. Entonces es el mismo sistema el que arroja eso, y es información que inmediatamente pues se informará a la facultad. Entonces es muy importante que no descuiden eso. Es sumamente importante porque he tenido experiencias en donde ha habido estudiantes que han llegado al final y han perdido la materia por fallas. Entonces es un tema muy importante que tengan presente en esto, porque el mismo sistema es el que va soltando el reporte de quiénes entraron, quiénes salieron y demás a lo largo de la sesión. Entonces, ojo, esto es muy delicado. Ahora, este es un tema de la universidad, pero pues por principio, como estudiantes ya de sexto semestre, pues deberíamos tener esa rigurosidad de asistir a las clases porque queremos, porque estamos pagando por ello y porque queremos aprender, porque queremos sacar provecho. Entonces, más allá de eso, pues yo sí les digo que es clave para ustedes como economistas que esta clase le tomen con toda la seriedad del caso, porque es un insumo muy importante, porque les va a dar a ustedes muchísimos elementos de lo que pasa en la economía, entender lo que pasa en la economía y estar en capacidad de hacer pronósticos y demás, que es parte esencial del perfil de ustedes como economistas. Y una última cosa, todas las sesiones son grabadas. Entonces ahora ya aprendí la grabación, entonces es bien importante porque cuando el profesor termina de hacer su explicación y todos en teoría han entendido, al finalizar, ha pasado un día o dos, etcétera, hay algo que como que empieza a patinar. ¿Cómo fue que el profesor explicó este tema? ¿Qué nos dijo sobre este indicador? Entonces la grabación es una herramienta sumamente interesante porque les permite repasar y retomar los temas que el profesor ha explicado en clase. Entonces la plataforma también nos brinda esa posibilidad, esa bondad es muy interesante porque les permite hacer un repaso general de cada una de las sesiones en la medida en que vayamos avanzando. Muy bien, ¿preguntas, inquietudes hasta acá? Profe, una pregunta. Adelante. Dentro del 30% del examen final se incluye el caso de estudio que mencionaste, ¿cierto? Dentro del tema de consultoría, así
Entonces, dentro del tema de consultoría, el tema de consultoría que es la situación de caso que ustedes presentan, eso vale la mitad de ese 30%, o sea, vale 15% y el otro 15% son selección múltiple. Vale, gracias. Con Profe, gusto. yo Muy tengo una bien. ¿Qué pregunta. otra actitud? ¿Los exámenes serán en el aula virtual o en otro tipo de plataforma? Entonces, en principio, todo es en el aula virtual. Entonces, el aula virtual está diseñada de tal manera que permite, como les mencionaba, que los quizzes, cuando iniciamos 7 en punto de la mañana, que inmediatamente ustedes puedan entrar y el quiz que se les va a decir estrictamente en ese momento, porque son aleatorios, que ustedes van a entrar y tienen que desarrollar ese quiz. Entonces, el mismo sistema les abre el quiz, les da el tiempo para calificar y se cierra exactamente al minuto 10 cuando termina y ustedes reciben su calificación. Y eso es en el aula virtual. Para los parciales, en los parciales también estará montado en el aula virtual y les permitirá entonces responder la parte de selección múltiple, de la cual ustedes recibirán su nota casi que inmediatamente, pero incluye el caso de estudio. Ese caso de estudio entonces es una situación de análisis de los indicadores macroeconómicos, análisis, diagnóstico, medidas a tomar, etc. Entonces esa parte es, por supuesto, pues no se les va a arrojar el sistema, esa es la parte que ya me corresponde a mí analizar, resolver y máximo 2 semanas después estar dándole a ustedes la calificación. Eso no quiere decir que en la sesión inmediatamente anterior de una vez les dé la realimentación, pero la nota como tal se las estaré dando al cabo de las 2 semanas, ¿de acuerdo? Pero todo será a través de la utilización del aula como tal. Cuando tengamos, ya estemos analizando varios indicadores macroeconómicos, inflación o tasa de cambio o cosas por el estilo, les estaré pidiendo de manera específica ya que hagan correlaciones y análisis estadísticos que les ayuden a entender, a empezar a entender cómo se correlacionan o no el comportamiento de ciertas variables macroeconómicas y eso les empieza a dar a ustedes tips para ir entendiendo esas otras cosas que vamos a estar integrando en la medida en que vayamos analizando indicadores monetarios, indicadores cambiarios e indicadores de carácter fiscal. Gracias. Con gusto. ¿Qué otras preguntas? Bien, entonces continuemos. Una vez clara, digamos, estos objetivos de la materia, de la metodología como tal, entonces ténganla muy presente porque pues, la idea es que ustedes al final pues hayan sacado máximo provecho de esta materia que reitero es el polo a tierra de todo lo que ustedes han venido analizando, entendiendo desde el punto de vista teórico a lo largo de las diferentes materias en la carrera. ¿De acuerdo? Entonces, piensen siempre pues que yo les voy a brindar a ustedes todo el espacio a través de las preguntas que hacen en la clase, a través de las preguntas que me hacen en las reuniones asincrónicas, reuniones express cuando están haciendo un taller de investigación o están trabajando en otro tipo de talleres para que puedan ustedes, a través de la claridad que les da el profesor, pues aclarar ese tipo de cosas y que puedan fluir de manera mucho más dinámica con el análisis de los diferentes indicadores del mapa macroeconómico. Ya entonces nos corresponde mirar lo que tenemos programado sesión a sesión, que hoy sesión julio 23, que es la presentación del programa que estamos ya en curso, contarles, hacerles una presentación sobre los determinantes macroeconómicos, el marco de política económica, sobre qué es esto de la visión global, enfoque global. Noten que ahí hay una lectura obligatoria. Esa lectura es obligatoria justamente porque les corresponde sí o sí leerla. ¿De acuerdo? Entonces, porque tiene elementos complementarios muy importantes para su análisis complementario, para que aquellas cosas que se explican terminen de aterrizarse o reforzarse a través de esa lectura obligatoria. Algo muy importante para que tengan presente y es que en el aula virtual hay una serie de videos que fueron escogidos justamente porque son videos que se consideran útiles como complemento a cada una de las temáticas que vamos a estar abordando. Esos videos no son opcionales, son videos que les corresponde ver, porque en el parcial que se haga, dentro de las preguntas que se hagan, podría estar haciéndole preguntas justamente sobre esos videos en particular. Son videos muy útiles sacados de bancos centrales a nivel internacional que les va a dar a ustedes contexto de todo lo que pasa en el acontecer de política macro. Es algo clave que ustedes tengan presente que estamos hablando de política macroeconómica global. No estamos hablando de política macro que se aplica a Colombia únicamente. No vamos a estar hablando de Banco de la República, sino de maneras concretas, específicas. Todo el tiempo vamos a hacer alusión a bancos centrales.
para que ustedes no se sesguen a que es que estas son las herramientas que usa Colombia y que no aplican para el resto del mundo. No, por eso todo el tiempo ustedes empezarán a notar que estoy haciendo alusión al Ministerio de Finanzas a nivel internacional, a que estoy haciendo alusión al Banco Central, porque son medidas estándares, son herramientas estándar de la política económica internacional. Entonces estaremos viendo los elementos de la política monetaria tradicional. Ustedes han visto macroeconomía y ahí es pura política monetaria tradicional. Ah, pero es que, oiga, pero es que la Reserva Federal aplicó medidas de política monetaria no convencional, que la Reserva Federal aplicó mecanismos de relajamiento cuantitativo. Nos corresponde también entender eso. ¿De acuerdo? Entonces, por eso, todo lo que analicemos serán cosas que son aplicables tanto a nuestra economía, pero que son aplicadas de manera estándar a las economías a nivel global. No olviden que somos 194 economías en el mundo. De esas 194 economías, solamente el 79% más, perdón, solamente el 21% son economías desarrolladas y el 79% son economías en vías de desarrollo, donde estamos nosotros. Entonces, todo lo que analicemos será aplicable tanto a las condiciones locales nuestras de América Latina como a las condiciones de la economía internacional. Muy bien, entonces en sesión 1 tenemos entonces este marco introductorio, programa y este marco general que estaremos presentando en unos momentos. En las sesiones, sesión 2 que incluye fechas julio 27, 30, agosto 3 y 6, estaremos trabajando a profundidad con todo el tema de objetivos de la política monetaria, herramientas, funcionalidad, de todas las herramientas con las que cuenta un Banco Central para cumplir con su objetivo central. En agosto 10 y 13 estaremos analizando ya elementos de política económica desde el punto de vista de cómo se implementan las herramientas en el contexto del mercado monetario y financiero. Nuevamente hay unas lecturas obligatorias que corresponde leer, son muy importantes porque son, reitero, un complemento vital. Luego estaremos abordando ya la sesión 4, que son las fechas de agosto 17 y 20, el segundo de los mercados, que es el mercado cambiario y externo. Nuevamente ahí hay unas lecturas importantes, las decisiones de la Junta Directiva, cómo se toman las decisiones en el mercado monetario, con qué criterios se toman esas decisiones. Reitero, son aplicables a la economía a nivel internacional. Estaremos hablando sobre los diferentes programas que se implementan en las economías. Entonces, lo que pasó, por ejemplo, en la recesión del año 1999 implicó que el Fondo Monetario Internacional aplicara a Colombia un programa de estabilización económica. Entonces, Colombia entró en la peor recesión hasta ese momento vivida en la economía colombiana, con una caída del Producto Interno Bruto del menos 4.2%. Digo el peor porque ni siquiera en la Gran Depresión de 1929 Colombia cayó tanto. En 1930 cayó el menos 1.8%, en 1931 cayó el 0.8%, en el 99 menos 4.2%. Desde lejos la peor recesión hasta ese momento. Este año sin duda será la peor históricamente de la economía colombiana. Entonces, ¿qué hacen las economías? ¿Qué tipo de políticas se aplican? Entonces, aplican políticas expansivas desde lo monetario y de lo fiscal, que buscan ¿qué? Ayudar a estabilizar la economía en el menor plazo posible. Entonces, para eso, para hacer problemas de corto plazo, existen los programas de estabilización económica. Entonces, parte de justamente lo que implementó el Fondo Monetario Internacional en Colombia en el año 1999, se empieza a hacer toda la negociación, aproximación con el FMI, se logra ese acuerdo de estabilización que iría en un horizonte de 3 años, 2000, 2001, 2002, y ese programa como tal, que se aplica en distintos mercados, tenía como objetivo llevar a la economía rápidamente a una posición de crecimiento. Por supuesto, controlando que la tasa de inflación no se desbordara. Realmente fue sumamente exitoso. Colombia, después de caer el menos 4.2% en el año 1999, vuelve a crecer al año siguiente. Eso es bastante extraño en una economía que está en recesión, que vuelva a crecer tan rápidamente. Entonces fue un efecto B, una B en donde cae la economía y vuelve y rebota. Entonces eso se dio justamente en Colombia en el año 1999. Después de caer el menos 4.2, en el año 2000 crece el 2.9%. Entonces no lo vean como el crecimiento del 2.9%, sino toda la recuperación de la producción de bienes y servicios y crecer ese 2.9%. Entonces eso fue algo muy interesante porque dejó en evidencia justamente las bondades y la coherencia del programa de estabilización aplicado en el caso colombiano y mostró sostenibilidad. En el año 2001 la economía creció el 1.5%, entonces se desaceleró. En el año 2002 creció el 1.9%, siguió creciendo de manera lenta.
Entonces ustedes dirán, entonces no fue funcional. No, pero es que hay que mirar qué hitos, qué turbulencias internacionales afectaron a la economía colombiana. En el año 2001 ustedes evidenciaron la crisis, la recesión en Estados Unidos, nuestro principal socio comercial. En el año 2001 ustedes evidenciaron en América Latina la crisis en Argentina. Y a pesar de eso crecimos el 1.5. Entonces se empieza a ver la coherencia, la consistencia del modelo de recuperación de la economía colombiana. Año 2002, sigue creciendo lentamente. ¿A pesar de qué? De la crisis en Venezuela. Nuestro segundo socio comercial de ese momento entra en crisis. Entonces Estados Unidos en crisis en 2001. Venezuela en crisis en 2002. Nuestros dos principales socios comerciales en crisis y a pesar de eso la economía crece. Entonces eso es parte de lo que estaremos explicando de estos programas, cuáles son las bondades de estos programas de estabilización. Pero más allá de programas de estabilización, también hay programas de reforma estructural. Entonces, los programas de estabilización económica se concentran en resolver problemas de la demanda agregada a corto plazo, problemas coyunturales, para lo cual se implementan programas de estabilización. Para resolver problemas de la oferta agregada, ahí vienen ya los programas de reforma estructural, que no se resuelven a corto plazo. Entonces son temas que por supuesto estaremos explicando. En la sesión de 5, que es agosto 24, 27 y 31, tendremos, y en septiembre 3 tendremos entonces profundización de todo el tema de política cambiaria. Septiembre 7 al 12 tenemos nuestra semana de receso. Luego tenemos profundización en los objetivos e instrumentos de política cambiaria. Ahí están las lecturas obligatorias. Tipos de programa de reforma estructural. Y tenemos nuestro primer parcial en septiembre 14. Entonces, como les mencionaba, ese primer parcial entonces estará montado en el aula virtual. Tendrá una parte de preguntas de selección múltiple que incluye pues controles de lectura y temas asociados a las noticias macroeconómicas recientes, etcétera, y el caso de estudio como tal, en donde ustedes tendrán que analizar una situación de coyuntura con problemáticas monetarias, cambiarias, reales de la economía, qué está pasando en la economía en ese momento, qué análisis hacen ustedes, qué diagnóstico harían y dado ese diagnóstico de lo que está pasando, qué tipo de medidas tomarían ustedes desde el punto de vista de tasa de intervención, si la suben, si la bajan, si aumentan los encajes, los disminuyen, si van a inyectar liquidez o van a retirar liquidez del mercado, si ese tipo de cosas. En lo cambiario, si van a vender o a comprar dólares en el mercado. Entonces ustedes tendrán que implementar cosas a partir del análisis de una situación real, que es la parte, digamos, de análisis de ese taller, de ese parcial en particular. Ahí no olviden que contarán entre las 7 de la mañana hasta las 8:55 para entregar su parcial. ¿De acuerdo? Bien, luego arrancamos en la siguiente parte que es septiembre 7 y 21, que es sesión 7 con ya el ámbito fiscal. Cuando nosotros hablamos de macroeconomía de mercados, se habla de mercado monetario y financiero y del mercado cambiario externo. En la parte fiscal no es un mercado como tal, se habla del ámbito fiscal, en donde ya los bancos centrales no son la autoridad. Entonces, es muy importante analizar esto porque, como les mencionaba, la política económica hace parte de un gran engranaje. El problema es que, como ya el Banco Central no es la autoridad fiscal, sino es el Estado-Nación, gobierno nacional, cualquier desequilibrio fiscal va a tener impacto, repercusiones en lo que ya viene siendo el Banco Central en lo monetario y en lo cambiario. Por eso es que en las juntas directivas de los bancos centrales siempre hay un representante, un delegado del gobierno, que en el caso colombiano pues es el mismo ministro de Hacienda. Entonces, ese representante del gobierno es el que está transmitiendo permanentemente al gobierno que hay problemas fiscales y que hay que resolverlos, que hay que financiar el déficit fiscal con más deuda externa o que hay que financiarlo a través de más emisión de títulos de endeudamiento público. Entonces, eso tiene repercusiones monetarias, porque contrae o aumenta la masa monetaria en circulación. Entonces, claramente ese mensaje es vital para el Banco Central, porque significa que las medidas que viene adoptando el Banco Central se van a ver afectadas y por lo tanto le exige fijar medidas complementarias de tal manera que no se afecte la base monetaria de la economía. Esa base monetaria, estaremos hablando de eso más adelante, muy importante. La base monetaria nos da un índice muy importante, la liquidez que mueve el Banco Central mes a mes en el mercado. De los agregados monetarios que analizaremos, la base monetaria es nuestra herramienta fundamental, porque esa es la que afecta al Banco Central para expandir o contraer la liquidez y asegurar una liquidez adecuada en el mercado. Eso lo estaremos viendo más adelante. Entonces, si hay algo fiscal, un desequilibrio fiscal, el gobierno tiene que definir cómo va a financiar el déficit fiscal, pero además cómo lo va a reducir, que son dos preguntas importantes
que si no hay una respuesta clara a esas dos preguntas, las entidades multilaterales a nivel internacional, FMI, BID, etcétera, o las entidades medidoras de riesgo, Fitch, Moody's, Standard, nos van a llamar a la atención y decir, oiga, no le creo. Esas medidas que usted está definiendo no me convencen. Convénzame cómo va a financiar el déficit fiscal y convénzame cómo lo va a reducir. Colombia no ha estado en capacidad de responder claramente a las dos preguntas y justamente la razón por la cual una de las medidoras ya nos puso en calificación inferior, piso de inversión, es porque no estamos dando una claridad, una contundencia de cómo esperamos manejar de manera contundente, financiar el déficit fiscal y cómo esperamos reducirlo en un marco fiscal de mediano plazo. Son cosas que entenderemos más adelante, no se preocupen de estos términos que estoy mencionando acá. Entonces, es justamente lo que veremos después del primer parcial, pues está asociado pues a esos objetivos, instrumentos de política fiscal, entendiendo que ya el gobierno nacional, Estado-Nación, es la autoridad y en donde el Banco Central juega un rol indirecto como agente regulador de gasto del gobierno nacional. ¿De acuerdo? Profundización en las sesiones de septiembre 24, 28 y octubre 1 sobre el tema de instrumentos, funcionalidad de la política fiscal. Hay un tema que estaremos hablando de manera recurrente, que es el tema de la inflación y sus determinantes, que son sesiones de octubre 5 y 12. Y sobre el tema del sistema financiero es muy importante porque pues el sistema financiero, sector financiero realmente pues es el puente de la política monetaria. Cuando nosotros hablamos del Producto Interno Bruto, siempre hablamos pues que el Producto Interno Bruto pues es la sumatoria de todo lo que aportan los diferentes sectores, manufacturero, industrial, petrolero, agrícola, etcétera, etcétera. Entre todos los sectores, a nivel macro, sin duda el más importante pues es el sector financiero, porque el sector financiero es el puente de la política macroeconómica, no es el Banco Central el que inyecta recursos a los sectores manufactureros o industriales, etcétera, no. El Banco Central nutre el sistema financiero a través de liquidez, vía repos o vía operaciones permanentes de expansión, ¿de acuerdo? Según sea la situación de la economía, y es el sistema financiero al que a través de créditos irriga los recursos a los diferentes sectores económicos. Entonces, claramente, el sistema financiero juega un rol absolutamente fundamental. Noten ustedes a nivel internacional, las grandes crisis internacionales de los sistemas financieros han implicado inmediatamente la intervención del Estado-Nación o del Banco Central para evitar el colapso del sistema financiero. Porque si colapsa el sistema financiero, sería muy grave porque se rompería ese puente de la política monetaria para asegurar la liquidez de la economía. Entonces, por supuesto, nos corresponde hacer el análisis como tal. Luego, en octubre 26, tenemos nuestro segundo parcial y ya en las últimas sesiones tendremos como un compendio de análisis integrado de todas las herramientas que ya hemos abordado hasta ese momento, indicadores monetarios, cambiarios, fiscales, así estamos haciendo un análisis integrado de todo, que pues, nos va a dar una lectura, un entendimiento de todo lo que pasa en el mercado, de entender lo que está pasando, de por qué se está moviendo de tal manera, de por qué el Banco Central está tomando las medidas que toma, de encontrar esas señales de mercado, lo mismo el gobierno nacional, qué pasa con el tema de la regla fiscal, algo muy sensible para el mercado colombiano, y por supuesto estaremos entendiendo todas las medidas que se han venido tomando en esta instancia en donde la turbulencia internacional está dominada ampliamente por las implicaciones del COVID-19. Entonces estaremos analizando todo ese tipo de cosas. O sea, insisto, todo el tiempo estaremos haciendo análisis de realidades de la economía colombiana. Y bien, todo esto implica entonces hasta análisis de todos esos instrumentos y políticas de análisis integrado y al final pues tenemos nuestro examen final en noviembre 21. Ahora, hay fuentes de información de indicadores macroeconómicos, digamos, amplias. Sin embargo, pues aquí les menciono algunas de las más importantes. Indimacro, Ministerio de Hacienda, está la web de Minhacienda, la del Banco de la República, la del Observatorio Económico Financiero, la del DNP, Departamento Nacional, la de la Superfinanciera, la del DAN, etc. Estos son algunos indicativos. Hay más. El tema es la coherencia de la información. Entonces, es bien importante que para todos los temas de indicadores macroeconómicos, pues se traten de basar en una sola fuente, ya sea el Banco de la República, ya sea el Ministerio de Hacienda, porque normalmente cuando van a comparar entre fuentes, entonces alguna tiene año base distinto, entonces para poder concatenar las bases, pues se pierde la coherencia y entonces eso les va a dar una información
lectura distinta de lo que realmente el indicador está mostrando en materia de tendencia. Entonces, siempre si estamos haciendo análisis que ya les vaya a pedir alguna correlación, traten de basarse en una sola fuente. ¿De acuerdo? Que si son datos fiscales, pues váyanse a las fuentes del Ministerio de Hacienda, aun cuando el Banco Central también trabaja con temas estadísticos fiscales. No olviden que el Banco de la República produce un boletín diario económico y está en la web. Ese boletín tiene todo el comportamiento en materia de tendencia de las variables macroeconómicas, de todos los indicadores que vamos a estar trabajando acá. Entonces vale la pena que entren, lo miren, le echen un vistazo para ver qué tipo de indicadores hay allí. Miren la base estadística porque, reitero, habrá momentos en donde les voy a pedir que saquen correlaciones para entender temáticas que estamos abordando en alguno de los momentos. Hay otras fuentes de información ya a nivel internacional que les estaré dando en su momento, que dan información con todos los indicadores macroeconómicos, económicos, sociales de los países. Total, año tras año. Entonces es muy bueno porque además saca un análisis gráfico de la deuda externa, cuáles son los países más endeudados, los menos, del Producto Interno Bruto, la inversión extranjera, las reservas internacionales, la deuda pública, toda la información que ustedes quieran. Es muy interesante, una información vasta, que es lo que nos interesa a nosotros como economistas tener, porque ustedes van a tener que hacer análisis sin duda de economía internacional. Háblese que empiecen a trabajar en una empresa del sector privado, sector público, cualquier institución. Toda institución hace actividad de inversiones internacionales o recibe créditos internacionales, entonces siempre nos corresponde como economistas tener claridad de cómo se están comportando los indicadores macro a nivel internacional. Muy bien, y este es el programa como tal. Preguntas, inquietudes sobre el programa, sobre las reglas de juego, las temáticas que vamos a abordar a lo largo del semestre. ¿Es claro para todos? Bien, entonces